Me parece importante no pensar en un Dios como un Dios castigador, como un Dios lleno de ira, sino pensar en un Dios lleno de amor, que dio su vida por nosotros, donde su misericordia se renueva cada día y Él es amplio en perdonar. Por eso no es miedo a Dios o temor a Dios, sino es temor de Dios, un temor yirá, un temor santo, irreverente, que lo que hace es prevenir, preservar y advertir de los peligros. En Proverbios 1:7 nos dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Buscar esa guía del Señor, buscar la aprobación de Dios para todo lo que hagamos, sabiendo que Él nos ve, que Él nos conoce, que Él nos evalúa, ver su perspectiva y poder hacer su voluntad. Esto lo que hace es mantener alejado al hombre del pecado y de sus dolorosas consecuencias. Para mí el temor de Dios es saber decirle que no al pecado por amor a Dios, es conocer su corazón y hacer lo que a Él le agrada. La palabra temor en la Biblia aparece muchas veces, sin embargo el significado no siempre es el mismo. Por un lado tenemos el temor del hombre natural, el miedo, y por otra parte tenemos el temor de Dios. El temor del hombre natural genera en nuestras vidas de que nos alejemos de Dios y nos acerquemos al pecado. Y el temor de Dios genera totalmente lo opuesto, que nos acerquemos a Dios y por ende nos alejemos del pecado. Y rápidamente vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Dice Éxodo 20:20, Moisés respondió al pueblo, no temáis, pues Dios vino para probaros, para que su temor esté ante vosotros y no pequéis. Rápidamente podemos ver que el primer temor es el temor del hombre, el miedo, porque si profundizamos acá en la historia, relata de que el pueblo tuvo miedo y no se pudo acercar a Dios a causa de las manifestaciones en el monte. Dice que tuvo miedo y no se pudo acercar. Eso hizo de que se alejara. El miedo natural en el corazón del hombre genera de que nos alejemos de Dios. Sin embargo, en la Biblia aparecen muchos pasajes donde nos habla del temor de Dios y eso provoca un acercamiento al Señor. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. El Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Acá nos está hablando del temor de Dios y el temor de Dios genera justamente una cercanía con el Señor, genera que nos podamos acercar al Señor y que nos alejemos del pecado. Nos está hablando de una comunión íntima con el Señor. El temor de Dios para mí es una de las maneras de responder a su amor por mí. En San Juan 14:15 dice que si le amamos, guardaríamos sus mandamientos. En Mateo 22 dice que toda la palabra de Dios depende de dos mandamientos: de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso me da la pauta de que todo lo que hagamos por y para Dios debe nacer de la semilla del amor. Por eso digo que el temor a Dios, para mí, es la respuesta que tengo a su amor por mí.